¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Café de Innovación, un programa de Coparmex Metropolitano. Hoy vamos a platicar acerca de lo que son los ecosistemas de negocios como estrategia de innovación. Y es un tema bien interesante, es un tema que Walmart pues trae en la mira desde hace pues ya algunos años, ha ido evolucionando. La realidad es que cuando yo conocí el concepto me llamó mucho la atención, me interesó mucho. Realmente es algo innovador, es una forma muy especial de ver las cosas y en un momento ustedes también lo van a ver. Y arrancamos en un minuto. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación. Pues muy bien, recordarles, tenemos el Innovation and Business Forum 2022. Este año va a ser una edición virtual, es el 14 de septiembre, es el evento que hacemos cada año en Coparmex Nacional para que, si les interesa, aquí está el enlace, coparmexinnovación.com, y aquí pueden inscribirse, aquí pueden tener la información que necesiten. La próxima semana vamos a hablar de cómo la innovación detona los sentimientos y emociones en la experiencia del cliente. Un esquema diferente de ver la innovación. Y pues ahora sí, vamos arrancando. Como les había comentado, hoy nos acompaña Héctor Ballesteros y pues bienvenido, Héctor, como siempre, un gusto que nos acompañes en este programa. Gusto es mío, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan aquí en Zoom y a los que nos acompañan en LinkedIn. Pues bienvenidos a todos. Si tienen alguna pregunta, por favor, en el chat de LinkedIn, en el chat de aquí de Zoom lo podemos ver. Y pues cuéntanos a lo mejor un poquito primero, Héctor, ¿cómo fue que
empezaste a meter a todos estos temas de innovación? ¿Qué fue lo que te llevó a los foros? ¿Qué fue lo que te llamó la atención antes de arrancar con el tema de los ecosistemas? Seguro, Ricardo, gracias. Y buenas tardes a todos. Pues mira, yo soy ingeniero. Creo que hay parte, toda esta hambre, ¿no? De saber cómo funcionan las cosas, que siempre buscando cómo inventar cosas nuevas, ¿no? Entonces, digo, para mí fue muy sorprendente cuando supe que había, em, digo, para tu público, existe por ahí una organización que se llama la ISO, ¿no? Entonces, pues se está desarrollando una serie de normas, una serie de documentos para gestionar la innovación. Entonces, a mí no me cabía en la cabeza entender que había documentos para gestionar algo como la innovación, que en mi entender era explosión de creatividad, electricidad, sin control. Y pues nada, o sea, fue el primer acercamiento que tuve con la profesionalización, ¿no? De la gestión de la innovación, y la evolución de la misma, ¿no? Que justamente un poco lo que quería platicarles el día de hoy es como, es algo bastante reciente, de hecho, ¿no? Estos modelos de negocio que también conocemos en nuestro día a día, que somos usuarios, ¿no? De estos nuevos modelos de negocio nativos digitales, la mayoría de ellos, responden a una evolución justamente de cómo se estructura pues la innovación en las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que es un tema en el que todos conocemos y creo que va a ser divertido entrar un poquito a las entrañas del mismo, ¿no? Oye, fíjate, Héctor, lo que comentas, me estaba riendo, Me parece que porque estás justo el día de ayer estaba platicando con en... alguien, le comentaba, no, le digo, es que yo participo en el Comité Técnico de Normalización de la familia de ISO 56000, que es una norma de innovación, y me vieron así como, oye, ¿cómo una norma de innovación? Si la innovación es creatividad, es explosión, eso no lo puedes, dice, no puede ser un estándar de eso. Le digo, estoy de acuerdo, le digo, pero ya que se te ocurrió, luego, ¿qué haces? Ah, y le digo, por eso, como no hay un estándar, no hay una metodología, Iván me estaba riendo porque efectivamente, normalmente me parece que no alcanzamos a ubicar dónde empieza. Yo siempre he dicho que si hicieran un concurso global de inventiva, casi seguro que quedábamos en el primer lugar. Somos muy inventivos, tenemos mucha inventiva, mucha imaginación, somos muy ingeniosos, pero de esa explosión de ingenio llevarlo a una innovación que puede empujar al mercado, creo que ahí nos falta mucho por hacer. Y justo, entre otras cosas, las normas de la familia 56000, pues es en lo que te ayudan. Y este entendimiento que comentas de innovación, a la hora de llevarlo hacia una estructura empresarial, creo que puedes hacer unas cosas maravillosas. Y bueno, tú eres experto precisamente eso, has tenido unas experiencias bien interesantes en mezclar esta parte de innovación con culturas corporativas. Entonces, pues Héctor, adelante, con muchísimo gusto te seguimos escuchando. Gracias, Ricardo. Voy a compartir pantalla. Si me pueden habilitar ahí, por favor. Adelante. Porque me parece que no tengo el permiso, pero tal vez si me das ahí la autorización como panelista. A ver, ya estoy. A ver, ahí Listo. deberías de poder compartir. Ahora ya puedo. Perfecto. Excelente. Pues buenísimo. Un segundo, a poder ver la pantalla. Me parece que ahora pueden verla. Excelente. Em, pues justo, ¿no? La primera vez que escuché, así como ya platicamos en lo que mi entender bastante, bastante temprano de lo que era la gestión de la innovación o lo que era la innovación como tal, me pasó algo similar cuando escuché el término ecosistema, ¿no? Para mí, el recuerdo que tenía de los ecosistemas era lo que había visto en algunas clases de ciencias naturales y entendía los ecosistemas como estas estructuras, ¿no? De seres vivos, ecosistemas del océano, ecosistemas de los bosques, etcétera,
Y es una metáfora muy linda porque justamente hace muchísimo sentido con lo que se plantea en este nuevo, pues nuevo diseño de modelos de negocio, ¿no? Entonces, algo que he estudiado en los últimos años y es algo de lo que justamente estoy trabajando actualmente, es mi rol actual en Walmart, es como orquestador del ecosistema, ¿no? Entonces, quisiera platicarles un poco mi entender. Espero ser capaz de ir más allá de lo que pueden encontrar en los libros y hablarles desde un entendimiento mucho más empírico y me encantaría que sacaran todas las dudas que tienen sobre el tema para ir abordándolas a lo largo de la presentación. Entonces, creo importante comenzar con esta slide que a mí, este esquema a mí me voló la cabeza, em, porque pensar, pensar en una nueva estructura, pensar que es le pueden llamar incluso revolución, ¿no? Una revolución de modelos de negocio, lo que está viviendo actualmente. Y, o sea, para mi entender, seguimos en una economía digital, ¿no? Seguimos viviendo y respirando día a día las ventajas de lo que es la era digital, los modelos de negocio apalancados de plataformas, etcétera. Pero este gráfico muy interesante que nos brinda PwC posiciona a la economía digital como, como este desarrollo de negocios, un approach que terminó hace 2 años, ¿no? Y bautiza, ¿no? Digamos, entre comillas, a un nuevo approach, una nueva era, que es la era de la economía de ecosistema, ¿no? Entonces, em, una vez que lo ves, ¿no? Gráficamente y recapacitas sobre cómo están funcionando aquellas organizaciones las que más monetizan actualmente, es puro que hace sentido, ¿no? Vamos a ir con un ejemplo, el que posiblemente está en la mente de todos cuando escuchamos que es un ecosistema. Y sí, ¿no? O sea, vamos a hablar de Amazon. Em, Digo, hoy más que nunca Amazon lo conozco más, que es una competencia directa de la organización en la que trabajo actualmente. Entonces, entiendo el poder del ecosistema y entiendo algo que vamos a ver más adelante. Es una de las palabras clave que me gustaría que recordaran. Algo que se llama el efecto de red, ¿no? En inglés, el network effect. El network effect es lo que va a medir el nivel o la cantidad de valor que va a agregar nuestro modelo de negocio o nuestro ecosistema como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? En teoría, esta década va a estar dominada por este tipo de modelos de negocio y no es el único, ¿no? No es el único. El ejemplo de Amazon que tenemos de este lado, por ahí nos dice McKinsey que este es un negocio de 70 trillones de dólares, la economía de los ecosistemas. Em, a nivel gráfico, creo que es bastante lindo, ¿no? Cómo se ejemplifican los ecosistemas. Créanme que a nivel operacional, y seguramente muchos de ustedes lo han vivido, por no decir sufrido, es bastante complejo, ¿no? Poder lograr una conexión entre diferentes, pues, verticales de negocio. Sobre todo orquestarlas, sobre todo dar una visión unificada al cliente, ¿no? Si muchas organizaciones actualmente están luchando y están en este día a día de poder lograr una experiencia unificada en un solo negocio o en un solo servicio que ofrecen, podrán imaginarse cómo se ve cuando hay 7, 8, 10, 15 unidades de negocio diferentes eh, en el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, creo que esto ejemplifica un poquito el reto, la problemática, pero también si lo vemos de la perspectiva del cliente, pues estamos hablando de que nos brinda, sea la empresa que sea, en este caso Amazon, llega a brindarnos un abanico de posibilidades de soluciones que ambiciona cubrir la mayor parte de las necesidades de las personas en un solo lugar o en una sola marca, ¿no? Otro concepto interesante, muy del mundo de los ecosistemas,
es la palabra o el concepto de estrategia umbrella, ¿no? O sea, tener una sola marca que cubra, ¿no? Como un paraguas, como una sombrilla, a los demás integrantes del ecosistema, ¿no? Más adelante vamos a hablar de los tipos de stakeholders, de partes interesadas que forman un ecosistema y su rol, al menos los principales. Em, pero bueno, esta imagen, digo, me gusta casi todos estos modelos de negocio en una representación gráfica bastante idílica, pero iremos descomponiéndolo poco a poco y entrando en los retos, ¿no? Que representa esto. Entonces, bueno, hasta este punto entendimos que Amazon, como Rappi, como Uber, em, son estas organizaciones, la mayoría de ellas nativas digitales, que entendieron los beneficios del network effect y a través de conectar con diferentes unidades de negocio, muchos de ellos, en este caso, como vemos, todo está casi todo bajo la marca Amazon, ¿no? Pero no es el caso de la mayoría. O sea, la mayoría es que empiezas a hacer partnerships y vamos a empezar a hablar de las diferencias entre una alianza y un ecosistema, entre una plataforma y un ecosistema, ¿no? Podemos partir de esto. Un ecosistema de negocios no necesariamente requiere una plataforma digital. Amazon la tiene. Entonces Amazon, además de tener un ecosistema muy potente, tiene una plataforma hiperpotente también, ¿no? Una plataforma digital donde se apalanca y donde conviven la mayoría de sus unidades de negocio, ¿no? Que estos vamos a llamarles verticales y vamos a llamar a esta plataforma un enable, un habilitador para que conviva todo este mundo, este ecosistema justamente, ¿no? En este modo, Amazon se convierte en una marca umbrella solamente y todo lo demás forma parte de la esencia o del negocio de Amazon. Hay dos tipos de ecosistema, por llamarlo así. Van a encontrar una taxonomía enorme en el estado del arte. Pero una característica que sí cumplen la mayoría de los ecosistemas es, hay ecosistemas abiertos, ecosistemas cerrados. El ecosistema abierto, el ejemplo de Amazon, es aquel tipo de ecosistema que tiene la capacidad y justamente ambiciona conectar con cuantos actores sea necesario para ir fortaleciendo sus unidades de negocio. Es decir, em, partamos del marketplace, ¿no? Marketplace es, por definición, un ecosistema abierto, apalancado del crowdsourcing, ¿no? Donde buscas ser la plataforma de intercambio de bienes, servicios con clientes, básicamente. Esta es una característica del ecosistema de Amazon, pero no solamente Marketplace. Muchas de sus unidades de negocio siguen el mismo modelo para apalancar, por ejemplo, actividades de testing, actividades de UX, actividades de infraestructura, de logística. Es decir, Amazon tiene esta capacidad, ¿no? También como gigante, de no tenerlo que desarrollar todo desde cero, sino crear estas conexiones gracias también a una infraestructura que vamos a empezar no es nada técnico, vamos a llamarle, tiene un montón de enchufes, de contactos, que en este mundo se llaman APIs, ¿no? Para poder conectar cualquier tipo de organización, cualquier tipo de sistema a su mundo, a su núcleo, a su core, ¿no? Entonces, esto es Amazon. Por eso es tan potente, por eso mañana podría entrar a cualquier otro sector, por esta capacidad de conectividad con cualquier tipo de negocio. Y, y también tiene algo muy importante, ¿no? Tiene clientes recurrentes. Entonces Amazon tiene el paquete completo y como saben es muy complicado, al menos hoy. Siempre hay alguien mejor y siempre llegará algún disruptor, pero hoy Amazon por eso lidera, como lo hace, ¿no? Por esta capacidad de conectar. Y esta es una de las primeras premisas de la innovación abierta, ¿no? Amazon parte del statement, de la premisa, de asegurar que dentro de Amazon no trabajan las personas
no solamente están las personas más talentosas del mundo, sino que posiblemente hay otras organizaciones donde haya gente más talentosa, y es una de las primeras premisas de la innovación abierta, ¿no? Tengo que conectar con otras unidades de negocio para poder recibir ese know-how, ese talento, esas capacidades y sumarlas al ecosistema que ya estoy ofreciéndole a mis clientes, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo muy interesante. Como saben, está siempre y constantemente participando en nuevos sectores. Algo muy interesante y que le asusta mucho a muchos de los retailers tradicionales más brick es pues la no tan reciente incorporación de Amazon al mundo físico, ¿no? Entonces, hay un caso ahí muy interesante que tuve la oportunidad de estudiar en un curso de Harvard de la batalla o la gran pelea que habrá a nivel logística Amazon y a nivel, una de las grandes fortalezas de Walmart, que es su gran surtido, ¿no? Entonces, digo, veremos cómo se desarrolla en primera fila, ¿no? Espectadores, este gran encuentro entre Doug y el señor Jeff Bezos. Em, me- Creo que con esto que acabamos de platicar podríamos llegar a una definición. Hay varias definiciones de lo que es un ecosistema, pero básicamente es esto, es la conexión, ¿no? De varios actores, de varios, no solamente unidades de negocios, hay también habilitadores, y hay una figura muy particular que se llama el orquestador, también platicaremos de eso. Y el gran objetivo de esta conexión, si se recuerdan cómo lo platicamos, del network effect, es converger y proveer mejores y mayores soluciones a las necesidades de los clientes, ¿no? Básicamente. Hay empresas que ambicionan mucho dentro de los ecosistemas, hay algunas que están mucho más dirigidas a algún sector en particular, ¿no? Em, por ejemplo, hay empresas que centran su ecosistema en entregas de last mile, ¿no? De última milla. Entonces, y vamos a ver esto que es muy interesante. Creo que de alguna manera todos en algún momento hemos tenido acercamientos con ecosistemas, pero hasta que no lo ves gráficamente es cuando empiezas a hacerte sentido, ¿no? Vamos a poner este ejemplo de estas compañías de logística de última milla, ¿no? Em, ¿Qué pensaríamos si habláramos de cuál sería el ecosistema? ¿Cómo identificaremos actores de logística? Pues piensas tal vez en repartidores, ¿no? Tal vez lleguemos a pensar en gasolineras, que sería otro actor importante. Tal vez, ¿por qué no?, en productores de autos o de motocicletas. Em, y hay varias vertientes. A mí me gusta dividirlo siempre en tres, ¿no? Vamos a hablar de lo que es recursos, infraestructura, de lo que es personas, y de lo que es datos o negocio. En personas que nos haría falta, pues tal vez alguna empresa que capacite o que enseñe o que pueda validar las habilidades de conducción, ¿no? De nuestros repartidores. Y al nivel del negocio, pues hablamos de clientes, ¿no? Con quién tienes vínculos, a quién le das servicio. Acabamos de identificar un montón de actores en en un, en una fracción, ¿no? De una cadena de valor, como podría ser la entrega de última milla. Generalmente, como lo entendemos, hay una plataforma detrás, ¿no? Que hoy podría ser Rappi, por ejemplo, Corner Shop, ¿no? Por nombrar algunos. Pero la plataforma no es más que un cascarón. Hay bastantes actores que tienen que convivir dentro de esta plataforma, y, y aquí se vuelve interesante porque cuando es un ecosistema de plataforma, el rol del orquestador lo tiene la empresa de software, lo cual es algo bastante interesante porque es la empresa que, entre comillas, menos está arriesgando, ¿no? Este tipo de negocios. Em, Evidentemente, la empresa que proporciona los coches o las motos es la que más puede ser capital, está arriesgando en este modelo de negocio, em, sobre todo porque tal vez todavía no hay una oferta muy clara, o un mercado muy claro, un público objetivo. Y aquí es donde se pone interesante y cuando empezamos a poner el factor de innovador, ¿no? Este tipo de modelos de negocios. Se ha logrado que estas plataformas, estos orquestadores digitales, creen necesidades que tal vez antes no existían,
Luego llegó una pandemia, ¿no? Que facilitó mucho y aceleró bastante este tipo de modelos de negocio. Pero ¿se acuerdan? Ya estaban antes, ¿no? O sea, ya estaban antes. Y esto es algo tal vez muy personal, que lo he leído también por ahí mucho. Va también puede ir en contra de mucho de lo que se enseña de teoría sobre la acción de la innovación. Pero estas plataformas llegaron y realmente no estaban solventando una necesidad latente. La mayoría de estas plataformas llegaron a crear necesidades en los clientes, en las personas en general. Hace 15 años tal vez no existía esta necesidad de inmediatez como la conocemos hoy en día, donde podríamos, sobre todo la generación Z, ¿no? Puede elegir entre dos o tres plataformas para ver cuál le entrega 2 o 3 minutos antes el bien, producto o comida que quiere recibir, ¿no? Entonces, es uno de estos ejemplos de disrupción donde llega un modelo de negocio y crea necesidad en las personas, en la sociedad como tal, ¿no? Entonces, este diagrama espero que logre ejemplificar un poco lo que estoy hablando. Pasamos de los modelos que todos conocemos, ¿no? Del B2B tradicional, del B2C, y estas plataformas llegan a integrarlo, ¿no? En una red bastante curiosa y dicen, ya no vamos a hablar de B2B ni de B2C, vamos a hablar de ecosistema a humanos, ¿no? Ecosystem to humans. Eso significa E2H, ¿no? Entonces, este es un tipo muy particular de ecosistema. Como les decía, podemos hablar de dos o tres tipos de ecosistema. El ecosistema de plataformas generalmente es abierto, pero hay ejemplos también de ecosistemas cerrados de plataformas, como lo pudiera ser Microsoft 365. Porque es un ecosistema, son diferentes unidades de negocio que tienen diferentes necesidades en un single sign-on, ¿no? En un mismo mundo, Microsoft, ¿no? Es otro tipo de ecosistema, ese es cerrado. Y los ejemplos que más conocemos son ecosistemas abiertos, ¿no? Donde hay bastante riesgo. Y más adelante vamos a hablar de cómo se gestionan riesgos en este tipo de modelos de negocio. Pero creo que estos son las entrañas de este tipo de negocios, ¿no? Y creo que aquí cada uno de ustedes pueden comenzar a imaginarse cómo se vería el ecosistema del sector o de la empresa en la que yo estoy trabajando, o de mi organización o de mi negocio, ¿no? Y el primer punto es ese, es identificar a los actores clave. Algo que va a ser, que va a ser constante es encontrar necesidad y consumidor, ¿no? ¿Dónde está la transacción? ¿Dónde está el dinero en este tipo de modelos de negocio? Pero una vez que lo identificas, tienes que diluir, ¿no? Entre un montón de actores para diferenciarte en el mercado. Como ya lo vimos ahí en la gráfica de PwC, es el modelo de negocio que se está adoptando, al menos se espera para esta década, y como ya lo vimos con McKinsey, 70 trillones de dólares vale estos nuevos sectores, estos nuevos ecosistemas, ¿no? Y se pone muy interesante, ¿no? La taxonomía incluso de modelos de sectores o de industrias, porque ya no hay una competencia directa, digamos, entre lo que sería, no lo sé, hotelería y viajes contra versus alguien de ese mismo sector, porque ahora podría llegar alguien de última milla como lo es Rappi y competir también en ese sector, ¿no? Entonces, esto es por eso que se vuelve tan interesante este modelo de negocios donde apalancas un montón de sectores en una sola solución, una misma solución, ¿no? Hasta aquí creo que todo es bastante positivo, pero se empieza a poner cada vez más y más complejo, ¿no? Em, Perfecto, ya identificamos a las partes, a aquellos usuarios, a quienes van a atenderme a nivel infraestructura, quienes van a ayudarme a nivel personas, ¿no? A nivel entrenamiento, capacitación, reclutamiento. Em, Hay ecosistemas que no dependen de personas, ¿no? Ya los hay, pero bueno, la mayoría todavía, afortunadamente, estamos de personas. Y me refiero a la operación, claro. Y el orquestador. El orquestador va a ser mi negocio, tendría que ser otro negocio, tendría que ser una plataforma digital. Entonces son algunas preguntas que van surgiendo y digo, si hay más, por favor, vayan escribiéndolas, las vamos resolviendo o intentando resolverlas. Em, Otro punto de partida, o sea, ya que identificamos en dónde estoy parado,
¿qué actores necesitaría yo para poder reforzar, blindar mi oferta hacia el cliente? Eh, Súper importante y es algo que está, digo, me es difícil quitarme em, este sesgo ISO de normas, pero un punto súper importante en las normas ISO es el entendimiento del contexto. Entonces, es muy importante también en la definición de un modelo de negocio de ecosistemas estar consciente y estar constantemente monitoreando a tu competencia y como lo estamos viendo, ya no solamente la competencia en tu sector, sino aquellos ecosistemas que están entrando a tu sector, que además vienen con una atracción, ¿no? Con una inercia de estar rompiendo algunos otros sectores y llegan al tuyo, ¿no? Entonces, es un actor nuevo, tal vez es un elemento nuevo para considerar dentro del contexto. Y aquí viene la parte interesante y donde esto se vuelve nuevamente un modelo centrado en las personas. Hay un modelo que se llama Life Zones, zonas de la vida o momentos de la vida, em, que se ocupa bastante, ¿no? Para hacer productos, para el diseño de productos sobre todo, en esta filosofía del diseño centrado en los humanos, en las personas, pero aquí toma un rol súper importante. Aunque mi negocio es solamente, y siempre lo ha sido, el de vender abarrotes, un minorista o mayorista, hoy tengo que hacer este análisis para entender mi cliente, el de siempre, qué otras necesidades tiene, con quiénes la está atendiendo y cómo me cuido de que esa necesidad que tiene en otro sector y hay un actor relevante que la está atendiendo, no se lo lleve también porque va a empezar a ofertar lo que yo siempre he ofrecido, ¿no? Es cuando se vuelve muy interesante el análisis de siempre. El FODA tiene un sabor nuevo, ¿no? En esta ocasión, en esta nueva visión, esta nueva perspectiva. Y creo que vale la pena que hagamos esto en nuestras empresas, ¿no? Este análisis puede ser una sesión donde platiquemos pongámonos en los zapatos del cliente y entendamos cuáles son sus necesidades, las más grandes, las de esta persona, las de su familia. Casi todos tenemos identificado alguna protopersona, un protocliente, ¿no? Ya no solamente hablemos de lo que ofrecemos, sino qué más necesita, qué más solventa. Y es cuando empezamos a conectar, ¿no? Ya no hablamos solamente del momento en el que necesita ser atendido por mi oferta, sino qué pasa antes y qué pasa después. Una experiencia también muy divertida, tuve la oportunidad de vivir, fue en Aeroméxico, donde estudiábamos, yo estaba particularmente enfocado en la experiencia del cliente a bordo, durante el vuelo, pero no es posible solamente centrarte en una parte del journey de la experiencia de un cliente, ¿no? Es súper importante ver antes y después y conectarlo todo, ¿no? Somos humanos y tenemos los momentos de nuestra vida, dependiendo de la hora del día, pueden marcar el resto del día y todo eso puede impactar en una encuesta de NPS y demás, ¿no? Entonces, no, me parece muy interesante y creo que fue un buen gol el no solamente enfocarnos en la experiencia durante el vuelo, sino en todo lo que pasaba antes. Los nervios de que ya vaya a volar, no ha llegado el Uber, y empezamos a buscar alianzas, ¿no? Exactamente con algunas de estas empresas de transporte por plataforma. em, Cómo le aviso a través de Uber que el vuelo ya va a salir, cómo todo el ¿no? Todo el pre-abordaje, digamos, todo el pre-llegada al aeropuerto. Durante el vuelo, cuando te pones realmente en este ejercicio, en esta sintonía, que al final todos hemos sido pasajeros y al final todos somos clientes de esto, como lo ven aquí, ¿no? Estas life zones son necesidades que tenemos todas las personas, ¿no? Entonces, cuando dejamos de verlo tanto como un negocio, y creo que es la magia de este ejercicio, empezamos a encontrar cosas que son bastante lógicas y entiendes cómo de repente llegan estos disruptores, ¿no? En Silicon Valley y crean algo que rompe el mercado porque se van a las necesidades más básicas del ser humano. Entonces, esa es la esencia de LiveZones, ¿no? De este modelo. Digo, nada más para terminar la historia, en este ejercicio fue donde nació la necesidad de cuando estoy volando, quiero comunicarme durante el vuelo, ¿no? Entonces, no sé si supieran que hay bastante, hay bastante complicación
las telecomunicaciones en un avión, pero se encontró la manera de hacerlo con WhatsApp, ¿no? Y por ahí salió un proyectito hace 3 años, ¿no? De cómo comunicarnos ya WhatsApp durante los vuelos. Digo, es uno de los ejemplos, ¿no? De cuando piensas en las necesidades de las personas, puedes llegar a tener ideas innovadoras, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Innovación desde la definición de un resultado que aporta valor a la vida de las personas. Esa es la definición que más me gusta de innovación. Pero bueno, volvemos. Em, Live Zones, súper importante, y se dan cuenta, vamos a empezar a ver niveles. Ya vamos otra vez, vamos llegando a esta representación gráfica del ecosistema, ¿no? Con varios circulitos, con algunas conexiones, a lo que vamos a llamar la network effect. Em, y vamos a ver que después del cliente, que el cliente está acá en el centro, lo voy a marcar. Bueno, está aquí en el centro cliente. Y vamos a empezar a mapear, claro, arriba, como pueden ver, en la última órbita de este diagrama, tenemos como las principales necesidades que tenemos las personas, ¿no? Movilidad, salud, recreación, trabajo, consumo diario, espiritualidad, socialización, educación, claro, y entretenimiento, ¿no? Y bueno, el de vivienda, que es un hiper oportunidad de negocio todavía, ¿no? Y más cada vez pongo en México. Em, Son las necesidades más básicas del ser humano. ¿Cómo vamos bajando, ¿no? En los aros, eh, en el entendimiento de que nosotros, desde nuestro negocio, queremos, y aquí, digo, aquí es un buen ejercicio. A ver, partemos. ¿Dónde estamos nosotros? Mi negocio es de hoteles, ¿vale? Entonces me voy directamente al que sería la necesidad que yo estoy atendiendo actualmente. Pero cuando se dan cuenta y hablamos y no sé si les pase, pero cuando empezamos a hablar de estos temas ya nos damos cuenta que ya no hace tanto sentido limitar tu oferta a una sola necesidad, porque somos seres integrales, ¿no? Y ese es el mindset que se pide adoptar cuando hablamos de ecosistemas. Eh, no vas a ser diferente en el mercado si solamente tienes una necesidad de una persona. Y ya no es así, ¿no? Tienes que estar conectado con con la oferta, con las soluciones que atienden las necesidades, las mayores necesidades de esta persona en su día a día. Es el gran reto, ¿no? Del ecosistema. Entonces, los invito a hacer este ejercicio. En este material, seguramente el doctor Ricardo se los va a compartir y tiene 2 o 3 ejemplos con plantillas de cómo hacer estos ejercicios, que son bastante reveladores y son bastante divertidos también, ¿no? Vamos a hablar de los actores. Una pregunta que me han hecho mucho es, ¿cómo identifico al orquestador de uno de estos ecosistemas? Eh, Naturalmente todos queremos ser siempre el 10, ¿no? Al jugar. Queremos ser quien ordena y quien está en el centro muchas veces, ¿no? Y creo que la respuesta correcta sería, el orquestador es el que menos va a ganar en este ecosistema. Es el que más sacrifica generalmente. Em, pero también hay un nuevo modelo, ¿no? Que hablamos de las plataformas digitales que se vuelve bastante inteligente, ¿no? Porque es el que menos sacrifica, pero no es el que más pierde, es el que menos brilla, posiblemente. Solamente es el cascarón, solamente es el que está detrás moviendo los hilos. em, y posiblemente el cliente jamás lo va a ver al orquestador, ¿no? Y van a decirme, no, pero la plataforma se llama Rappi, la plataforma se llama Amazon. El orquestador no es la marca. Eso hablamos de la marca Umbrella, ¿no? Que ese elemento lo vimos más atrás. El orquestador está detrás, está ayudando a que todo suceda, ¿no? De forma ordenada, que no haya duplicidades en las ofertas de valor, que el cliente se entere de todo lo que está pasando en el ecosistema, que sepa que esta marca que toda la vida solamente atendía esta necesidad, ahora ya puede atender estas otras. Esto le vamos a llamar la capacidad de descubrir la nueva oferta, ¿no? Del ecosistema. Pero lo que es aún más complicado, cómo conectas ofertas de valor que históricamente han estado enfocados en productos, como son casi todas las empresas, sobre todo en Latinoamérica, empresas que históricamente llevan años enfocadas en
desarrollo de productos, gestión y venta de productos, cómo permeas una mentalidad sistémica. Eso es lo más complicado, es el tema cultural. Me atrevería a decir que es más complicado hacerlo dentro de una misma empresa, hacerlo con diferentes actores. Es decir, un ecosistema cerrado es aún más complejo por el cambio cultural que tienes que imprimir, ¿no? Vas contra todo, De hecho, está leyendo hace poco un artículo de que es algo antinatural. El ser humano está constantemente pensando en destacar y en ganar. Y en un ecosistema ganan todos. No soy yo, es nosotros. Y cuesta mucho trabajo, ¿no? Imprimir este pensamiento. Hay algunos secretos para lograrlo, ¿no? Y es donde vamos a empezar a hablar de los roles de cada actor, ¿no? Hablamos un poquito del orquestador y me gustaría hablar también de lo que son los habilitadores, ¿no? Los habilitadores, y digo, es interesante porque tenemos que identificar estos actores, aunque no seamos orquestador, ¿no? Y posiblemente nos toca ser a veces el habilitador de este ecosistema. Veamos un ejemplo. Podemos hablar del ejemplo de un ecosistema de salud. Es un sector que la innovación está participando, ¿no? Directamente en este sector. Según McKinsey, más del 82-84% de las empresas están haciendo algún esfuerzo en el sector salud. Y la inteligencia artificial está volcada sobre el sector salud, ¿no? Es una esencia, es un elemento básico, ¿no? Para el ser humano y hay todo que mejorar a nivel salud. Y qué decir del servicio en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo. Y posiblemente en este webinar hay personas de RH, ¿no? Y dicen, pero ¿yo qué tengo que ver con el sector salud? Y eso se vuelve muy interesante porque hay habilitadores, como lo son, por ejemplo, las empresas de reclutamiento, de selección, de capacitación, que son habilitadores de casi todos los ecosistemas. Entonces tienen un rol estelar como capacitadores, en este caso para seleccionar médicos, validar, por ejemplo, tus credenciales como médico, ¿no? Tu especialidad. Y esto se vuelve una parte esencial dentro de este ecosistema, pero no son orquestadores, ¿no? Generalmente el orquestador, este tipo de nuevos ecosistemas en el sector salud, son desarrolladores de software, que es una plataforma que conectan a proveedores con clientes, pacientes B, ¿no? Pero identificamos, por ejemplo, a un enable. Entonces, ese es un tipo, por ejemplo, de rol. Y Oye, ahí, Héctor, adelante. perdón que te interrumpa, Héctor. Aprovechando ahorita que comentabas que a lo mejor alguien que esté en recursos humanos, acabo de poner una encuesta de entrada que es para ver más o menos quiénes nos están acompañando, si nos ayudan los que nos acompañan en Zoom a contestarla para ver más o menos cuál es el rol que juegan dentro de la empresa, qué tamaño es la empresa en la que están y bueno, un poquito qué tanto saben de innovación y de emprendimiento. Entonces, nada más, si nos apoyan viendo, porque efectivamente lo que comentas, hablando de un ecosistema que me suena mucho a la evolución de los clústeres, Claro. que en algún momento hicimos con unas diferencias bien interesantes. Eh, Creo que nos puede ayudar a hacer algunos comentarios específicos. Entonces, si nos ayudan contestando la encuesta y adelante, Héctor, por favor. No, muchas gracias, Ricardo. Bueno, me parece súper interesante que lo revisemos. Espero que también les sirva. Digo, seguramente esta información la pueden conseguir actualizada en, en estos sitios web de consultoras estratégicas, ¿no? Yo lo saqué hace un año más o menos, medio año. Y fue como este estudio fue cuantitativo, ¿no? A la población mexicana para entender dónde había más oportunidades de negocio, ¿no? Dependiendo de las life zones de la población mexicana. Entonces, creo que no son sorprendentes, pero te dan una idea de la oportunidad de mercado que hay, ¿no? Y cuando ves esto te pones a pensar, es que yo no estoy en Habitat, ¿no? Pero es que hoy ya no es que no estés allí. La pregunta es, ¿cómo conecto con quiénes y a través de qué para estar allí, para participar en ese ecosistema? Entonces, me gustaría que se llevaran
como esta duda, ¿no? Y este cambio de mentalidad de ese no es mi sector, cambiarlo por con quién tendría que conectar para participar en ese sector. ¿Qué puedo aportar, ¿no? O sea, desde mi negocio, desde mi rol, ¿cómo yo aportaría en ese sector? Que así están funcionando los negocios de ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, digo, creo que da una fotografía interesante de las necesidades de la población mexicana. Bueno, sí fue en este año. Y algunas de las oportunidades que habría, ¿no? Necesidades, oportunidades o intereses, digamos, ¿no? Que digo, yo cuando veo, por ejemplo, lectura, educación, becas, te da una posibilidad de productos o de posibilidades de negocio muy grande, ¿no? Sobre todo pensando en un ecosistema, pensando en una plataforma digital, pues más todavía, ¿no? Entonces, espero que también les sea de utilidad. Em, este ya es un poquito más avanzado. Esto sería pensando en el que ya identifiqué a estos actores, ya encontré cuál podría ser mi rol, ¿no? Em, ya incluso identifiqué el tamaño de mercado en el que estoy entrando, porque a lo mejor no es uno, no es Habitat, es que es seguros, es que es cotidianidad y hasta espiritualidad, ¿no? O sea, encontré un ecosistema que ya identifiqué con quién lo puedo formar y podemos atacar estos y podemos participar en estos sectores, en estas necesidades, estas life zones como tal, ¿no? Y este ejemplo a mí me gusta mucho. Esta forma de presentarlo se llama Flywheel, ¿no? Es muy de estrategia, es un modelo de estrategia para representar la evolución de modelos de negocio. Y es interesante porque creo que aquí estamos muchos de los emprendedores, mucha de la gente que nacemos con atacar una necesidad muy particular, ¿no? Muchos de los innovadores, de los emprendedores, que dicen yo estoy, y esto que también digo ha sido un boom, ¿no? El last mile. No, es que mi negocio es de last mile delivery, ¿no? Ese es mi negocio. Pero como lo vemos en el flywheel y como se lo imaginó Rappi, eso solamente fue la semilla, ¿no? Solamente era la semilla de una serie de evoluciones constantes que pueden ser ciclos de mejora continua totalmente, pero siempre abarcando nuevas necesidades. Damos otro giro y abarcamos una nueva necesidad. Me recuerdo también mucho a esta teoría de la empresa ambidiestra, ¿no? O sea, voy manejando y voy haciéndome fuerte en lo que es mi core, pero voy abarcando un poco más y entendiendo un poco más y aprendiendo mucho, ¿no? En cada giro. Entonces hay una expansión no solamente geográfica, sino de oferta, de sectores. Y bueno, Rappi en algunos países está entregando dinero en efectivo, ¿no? Por ejemplo, está conectando con un montón de retailers, ya no solamente como last miler, sino está haciendo tipos, planes de beneficios. Tiene una oferta bastante agresiva B2B. eh, y esto, digo, son ideas que han ido surgiendo en estos ciclos, ¿no? En estos ciclos de evolución constante. Entonces creo que es un buen modelo, ¿no? Para replicar en nuestras organizaciones y no parar, ¿no? De evolucionar constantemente en sus modelos de negocio hasta llegar a esta gran visión, ¿no? De ser la plataforma donde puedas atender todas sus necesidades, ¿no? Que es un poco la gran ambición de Rappi, ¿no? Ya no solamente servicios financieros, ya no solamente last mile, sino hipotecas, hogar, servicios de hogar, etcétera, ¿no? Entonces, bastante ambicioso el flywheel de Rappi. Em, Digo, en LinkedIn con frecuencia comparto otros flywheel que me parecen importantes e interesantes. Entonces, el de Amazon, por ejemplo, que es bastante agresivo también, el de Uber, el de Cabify, ¿no? Y hay uno que me gusta mucho, que es el de Waze. Waze en su flywheel lo que ambiciona es una ciudad sin coches. Y es bastante paradójico porque hoy en día son una de las aplicaciones más utilizadas de mapas de geolocalización y mapas, ¿no? Para coches. Pero en su flywheel, la ambición más grande que tiene Waze en uno de los últimos círculos de evolución es manejar, son objetivos de sustentabilidad, donde van a reducir el uso del coche a través de rutas de bicicleta más eficientes y también van a eficientizar las rutas de los coches para contaminar menos, ¿no? Entonces, digo, me llamó mucho la atención el de Waze, por ejemplo. Este es uno de los canvas que quiero compartirles. Em,
Creo que es bastante fácil de llenar y muy revelador, como lo decíamos de las otras herramientas. Y bueno, los invito a que hagan el experimento, ¿no? De llenarlo, quién sería, cuál es tu propuesta de valor, con quién estás compitiendo, ¿no? Acuérdense, no solamente identificar a los de siempre, sino a los que no estaban en tu sector o no están hoy, pero el flywheel apunta para allá, ¿no? Por ejemplo, estrategias de monetización. Acuérdense que cuando hablamos de una plataforma, hay freemium y hay premium, ¿no? O sea, hay este modelo freemium bastante famoso ya de utilízalo, pero hay algunas cositas te las voy a ir cobrando, ¿no? O el premium, ¿no? Que pagas por diferentes niveles de uso, que es bastante común en los negocios de plataforma digital. Em, Comisiones también, ¿no? Por ejemplo. El rol del orquestador, el rol de los partners core, el rol de los habilitadores. Este es muy interesante, no lo vimos en el ejemplo anterior, pero también hay complementarios. Un complementario, un actor complementario que está jugando casi en todos los ecosistemas es la conectividad, sobre todo en Latinoamérica. Es como, o sea, yo quiero ofrecerle todo esto a mi cliente en el mundo digital, pero tal vez no tiene una buena conectividad todavía, ¿no? Entonces, esta alianza o esta participación con una empresa de telefonía o de conectividad, de Internet como tal, es bastante común como un complementador del ecosistema, ¿no? Eh, y resellers, este es muy interesante porque es como monetizas cada espacio que se va generando en tu ecosistema. Generas, generas espacios, generas interacciones. Un ejemplo, por ejemplo, es un Uber que tenga publicidad de otra marca en sus coches. Cómo estás monetizando incluso la operación del mismo ecosistema, ¿no? Entonces, digo, todo se vuelve monetizable, ¿no? Al final de cuentas. Quisiera terminar con esto, algunos riesgos, para dejar minutos para cualquier pregunta. Eh, Posiblemente nos vamos a topar con esto, ¿no? Es normal, es un cambio, no solamente cultural, sino realmente de organización, de, mm, de incentivos, de desempeño. O sea, cambian bastantes cosas en las organizaciones cuando queremos adoptar este tipo de modelo de negocio. Em, lo que se... Una recomendación, o sea, va a haber un riesgo muy grande y es inminente posiblemente. em, Hay departamentos diferentes, hablando del mundo corporativo, ¿no? Que están atacando adyacencias, están buscando innovación y demás. Y es fundamental alinear esfuerzos y no tirar golpes al aire, ¿no? Sí saben a lo que me refiero. Es cómo nos coordinamos sobre esta estrategia de ecosistema. em, y ahí nace este gran paraguas, ¿no? O sea, en muchas organizaciones la estrategia de ecosistema es uno de los objetivos o de los pilares globales o transversales, ¿no? De organización, porque no es de un departamento, es de toda organización, ¿no? Es un cambio bastante fuerte. Ambicionar alcances muy amplios, ¿no? Como el ejemplo que les puse, ¿no? De vamos con espiritualidad, con hospitalidad y tal, ¿no? O sea, a ver, estoy aquí, primero quiero conectar con todo lo que hay acá y posiblemente voy a ir dando vueltas, ¿no? En mi flywheel y voy a ir abarcando cada vez más. Progresivo, ¿no? Entonces, eso es el mitigante sería utilizar la estrategia flywheel. Em, bueno, el rol de agregador, identificar bien sobre todo, ¿no? Recordar que aquí tenemos al agregador de demanda como esta gran empresa, una empresa tractor, digamos, un sector tractor también puede ser, que es la estrategia más segura, con menos riesgo para hacer un ecosistema, ¿no? Me apalanco de un gigante, como pudiera ser Walmart, Coppel, ¿no? Banco Azteca, para crear mi ecosistema. Tengo poco riesgo, sabiendo que el riesgo lo absorbe la empresa más grande, y pasa bastante. La recomendación más bien sería no avanzar hasta no tener un muy buen análisis del contexto. No necesariamente los grandes actores son más rápidos para cambiar su modelo de negocios a un ecosistema. De hecho, es más complejo, ¿no? Entonces, hay que poner una balanza. Si el riesgo de conectar con pequeñas empresas, pero la velocidad que te da eso de aprender, posiblemente pesa más que arriesgar menos e ir con una empresa grande donde todo va a ser un poco más lento y vas a aprender a una menor velocidad, ¿no? Em,
operaciones en el día a día. Hablamos de coordinar 1, 2, 3, 20 unidades de negocio diferentes con diferentes operaciones, diferentes centros de atención. Entonces, tiene que haber un modelo de orquestación bastante interesante y bastante robusto para que esto funcione, ¿no? Una fuerte gobernanza. Y como ya lo dijimos, ¿no? Creo que lo hemos repetido varias veces. El esfuerzo más importante es el de cultura, ¿no? Es el cambio cultural y no hay más que comenzar a hacerlo, ¿no? Y como todos los cambios, los change management, como todos los procesos de acción de cambio, no hay nada más que, no hay mejor forma de aprender que iniciar y equivocarse, ¿no? Entonces, espero haber sido capaz de transmitirles mi experiencia en esto de los ecosistemas y abierto a cualquier duda, queja, felicitación. Oye, muy bien, Héctor, muchísimas gracias. Por ahí hay un par de manos levantadas. Pongan, por favor, eh, Tito Torres, pon la pregunta, escríbenos la pregunta, por favor, en el chat para que la podamos contestar. Y fíjate que este tema de ecosistemas, Héctor, escuché por ahí alguno de los directivos de Walmart que comentaba, decía, no, dice, pues es que nos salimos a preguntarle a nuestros clientes qué más les gustaría que les pudiéramos dar. Y entonces dice, y nos dijeron, pues estaría súper bien que tuvieran conexión de teléfono, que tuvieran consultorios, que tuvieran algún médico, alguna cosa así. Eh, y cuando yo escuché eso dije, a ver, o sea, ¿cómo? Perdón, o sea, es una tienda donde vas a comprar el súper. Y entonces cuando empieza a decir, pero es que lo que pasa es que a esas personas se les hace muy sencillo verlo así, me dio un déjà vu al pasado. Antes en el súper, pues no vendían pan, no vendían tortillas. Y de repente, pues hacía mucha lógica que si yo voy al súper, luego me salgo y voy a la tortillería, luego me salgo y voy a la panadería, pues de una vez aquí te vendo tortillas, aquí te vendo pan, y entonces ya no tenías que ir a la tortillería, ya no tenías que ir, luego ya no tenías que ir a la farmacia. Entonces, escuchar al cliente, creo que es muy interesante. Por ahí a los que están dados de alta en la lista de distribución del Café de Innovación, encontré un artículo donde hablaban precisamente de cómo estaba, hablaban de la orquestación del ecosistema, no solo en la parte física, hablaban de la parte digital, hablaban de la parte del metaverso, hablaban de cosas súper interesantes, y ahorita que veo los modelos que nos compartes, me empieza a hacer mucha lógica lo que dicen, y bueno, creo, Héctor, que esto es una extraordinaria herramienta para abrir completamente tu entendimiento de tu negocio actual, pero sobre todo para entender cómo puedes estar jugando, no hoy ni mañana, o sea, cómo puedes estar jugando tu negocio en 4 o 5 años y que empieces a hacer los cambios para que cuando venga la ola tú ya estés ahí listo, ¿no? Totalmente, algo que nos ha hecho mucho sentido en Walmart es que la filosofía es todos los días precios bajos, pero nos dimos cuenta que en esta nueva economía, en esta nueva ola, ¿no? de tecnología, de innovación, mañana llega otro con un precio más bajo y siempre va a llegar uno con un precio más bajo, ¿no? Entonces, este juego ya no lo va a ganar el que tenga el precio más bajo, sino el que atienda más y mejor las necesidades integrales de una persona, ¿no? Sí, no, definitivamente. Creo que es un cambio muy interesante. Se ha hablado mucho, bueno, la cuarta revolución industrial, creo que a todo mundo le queda claro, o sea, todas las partes de tecnologías digitales integradas y platicando unas con otras y todo. Y hay una quinta revolución industrial de la que se empieza a hablar y empieza a haber publicaciones. Hay dos vertientes, seguramente conoces las dos. Una es la vertiente que te vas a sistemas ciberfísicos, donde ya tú te conectas con algunos aparatos hacia esta integración digital. Y la otra es donde pones al humano en medio de la revolución. O sea, pones al humano, sus necesidades, sus entendimientos en medio, y tiene toda la tecnología alrededor. Y esa es la que más me gusta, y esa es la que yo platico, y esa es la que yo uso en las conferencias que doy. Y me parece que ese entendimiento de una quinta revolución industrial, donde regresas a lo básico, que pues le pese a quien le pese, todo se sigue moviendo alrededor de nosotros, al menos en este micromundo, ¿no? No hablemos del universo, pero aquí se sigue todo moviendo alrededor de nosotros, no importa cuantisísima tecnología haya, Héctor, el centro somos nosotros. Y entonces Vale. este esquema de, en lugar de B2B, B2C,
de hablar de un ecosistema hacia un humano es otra vez volvernos a poner nosotros con nuestras necesidades básicas, con la pirámide de Maslow en medio, para que entonces todo alrededor confluya hacia la parte humana. Entonces, me hace mucho sentido, me deja, como siempre que platico contigo, pensando mil y un cosas, y estoy seguro que la gente que nos está escuchando y la que va a ver la repetición del programa, pues va a estar en la misma línea. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna pregunta adicional, alguna duda, algún comentario, algo. La realidad es que es súper interesante. Y aquí voy a poner nuestra encuesta de salida para evaluar este café de innovación. Y yo les diría, porque muchas veces, Héctor, lo que dicen, pues es que es Walmart, ¿no? O sea, pues que lo hagan ellos. Pero les pido que piensen un poquito, extraigan la idea y traten de ponerla en su negocio, ¿no? Y mira, precisamente Tito nos pregunta, dice, ¿cómo aplicaría el modelo de ecosistema en una economía que entra en una posible recesión? Interesante. Lo hemos pensado mucho, digo, no solamente en Walmart, en las empresas en las que tengo oportunidad de llevar este approach, ¿no? Esta forma de ver, de entender el negocio, de entender cómo se mejora la vida de las personas. Y si te das cuenta, Tito, mucho de lo que se está haciendo es dar posibilidades de empleo. Hay una demanda brutal en este tipo de plataformas, ¿no? En este tipo de modelos de negocio, que como acaba de decir Ricardo, ¿no? O sea, se siguen apalancando de la operación humana. em, y digo, además hace mucho sentido que el cascarón, el que lleva las partes más aburridas, esta orquestación, generalmente son sistemas digitales, ¿no? Generalmente son plataformas digitales. Pero la operación, lo mencionaba, ¿no? El tema de recursos humanos es imprescindible en los ecosistemas. Em, digo, particularmente en los retailers como Coppel, como Walmart, hay una apuesta muy importante todavía por la operación, por la gente de primera línea. O sea, incluso, bueno, creo que ustedes vieron todo lo que pasó con la pandemia en estas grandes retailers. Por más que se buscaba el recorte y demás, la verdad es que no, y aunque se habla mucho, ¿no? Del apocalipsis del retail, fue más como una ola no sé, de alguna mentira ahí para espantar a la gente. La operación, el mundo de estos negocios y la economía de ecosistemas es con personas y sigue siendo con personas, ¿no? Entonces, creo que ese es un muy buen factor. No estamos hablando de una digitalización o de digitizar las actividades y tal vez, no sé, quitar del medio a las personas, creo que al contrario. Entonces creo que tener estas fuentes de empleo, aunque hablamos de una evolución de modelos de negocio, creo que es algo muy positivo. Y fíjate, Héctor, si me permites agregar a la pregunta de Tito, si te vas a la médula de la necesidad, si estás hablando de recesión, recesión implica escasez y escasez implica ahorro para poder optimizar tus recursos. Entonces, a lo mejor ahí tú puedes decir, oye, pues va a haber recesión, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle a ese grupo humano a optimizar recursos, a poder conseguir las cosas mejor, más rápido o más barato o más cerca o en fin? Es tratar de ponerse, como tú bien lo comentas, en los zapatos del consumidor, del humano, y ver qué puedes ayudar en el contexto en el que está. No siempre estamos en recesión, aunque pareciera que siempre estamos en crisis, pero puedes ir manejando, puedes ir moviendo las cosas, ¿no? Claudia nos comenta, dice, muy interesante, pero algo complejo. Este, Eh, sí, Claudia, digo, creo que lo complejo es cómo cambiamos la forma en que se ven los negocios de siempre, ¿no? O sea, em, conectar, creo que conectar eso es lo complejo. O sea,
digo, llevo algunos años creando este tipo de ecosistemas en las empresas grandes y, y creo que lo decía muy bien Ricardo, ¿no? No por ser una empresa grande es más fácil o por tener la capacidad, la infraestructura, se vuelve más fácil. Creo que cuando hablas de factor humano y hablas de cambio cultural, es complejo, es muy complejo. Em, Aunque el resultado es positivo y parece algo que no tiene forma de que sea un fracaso, el de ofrecerle al cliente 20 opciones en lugar de una y que se quede contigo, lograr eso, lograr esa unificación es compleja, realmente es compleja. Hay algunos instrumentos para lograrlo. Yo diría que es un tema de disciplina en cuanto a la gobernanza y mucha capacitación, mucha concientización, mucho entender. Algo que ha funcionado, por ejemplo, es enfocarnos mucho en olas de capacitación, en traer expertos que les hablen. Algo que funciona mucho es poner estas cápsulas, ¿no? Del cliente, cómo está agradecido porque ya no le ofreces una, sino cuatro cosas en las tiendas. O sea, eso va cambiando un poco la visión internamente y puede limar un poquito la complejidad, ¿no? Pero coincido, creo que es un tema complejo. No, y fíjate, Héctor, algo que yo siempre digo en los cursos de ventas, cuando doy cursos de ventas, invariablemente alguien dice, oye, ¿cómo puedo saber qué necesita el cliente? Y les digo, pues, ¿qué tal si le preguntas al cliente, que ahí lo tienes, ¿no? Y de esa, si tú le preguntas al cliente, oye, ¿qué necesitas? Y el cliente te dice algo, ¿qué necesitas? Si tú le das eso que el cliente te está diciendo que necesita, ese cliente va a fidelizar contigo, después se va a volver alguien leal y va a acabar siendo un apóstol que no solo te va a recomendar, sino que te va a defender y va a acercarse contigo. Oye, ¿y por qué no ahora traen esto? ¿Y por qué no ahora hacen esto? Y ahí prácticamente podrías pensar que tienes una cadena interminable de vida de la empresa porque siempre vas a estar dándole justo lo que el cliente quiere. Tal cual, claro, coincido. Pues ya prácticamente al cierre, cierro con este comentario de Enrique. Dice, creo que se han roto las reglas del comportamiento y estrategia de negocios tradicional o de estilo cerrado. Ahora todo es abierto, rápido, deseable, que sea controlado y con los menores riesgos, pero la interacción cliente y proveedor y sus medios y necesidades determinará los nichos y formas y alcances de operación de las organizaciones sin enfoque centrado de personas con quien se negociaría. Y pues sí, definitivamente creo que es el tema, los tiempos, aquí el tema, Héctor, me parece es que los tiempos van muy rápido. O sea, antes podías, o sea, en los tiempos cuando Ford empezó con su carro, pudo sacarlo, venderlo, probar, pensar, desarrollar y 1, 2, 3 años después hacerle una modificación. Ahorita sacas algo y casi que cuando lo sacas tienes que ya empezar a sacar la siguiente versión porque ya hubo 3 quejas, 2 comentarios, 3 mejoras. Entonces va muy rápido y precisamente yo creo, Héctor, que estos ecosistemas te ayudan a poder tener esa velocidad humana que está teniendo la tecnología alrededor, que nos está pues, arrollando. Me gusta esa conclusión, Ricardo. O sea, creo que justamente empezó el software a hacer esta iteración rápida, veloz, aprendizaje rápido, y creo que en este modelo los humanos nos montamos en esa ola, y creo que estamos aprendiendo rápido también. Correcto. Y pues bueno, Gabriel dice, gracias por la plática, qué padre estuvo, abrazos. Julio de Matehuala, San Luis Potosí, gracias por compartir, saludos. Enrique, muchas gracias, muy interesante y con expectativa amplísima a futuro. Pues muchísimas gracias a todos. Ahora sí que como siempre, gracias por acompañarnos. Y Héctor, pues me quedo muy, aparte satisfecho, inquieto y Ah, con muchas ideas nuevas, como siempre, cuando vemos algún programa aquí contigo. Enrique dice, no, perdón, María Guadalupe nos dice, encantada con el tema y con el ponente. Gregorio, gracias, Héctor, interesante ponencia. Y pues prácticamente estaríamos terminando. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte y pues nos seguiremos viendo por ahí. Yo creo que a ver si para septiembre, octubre, nos echamos una platicada de las ISOs y Seguro. por qué algo que es creativo y libre lo quieres meter en una norma que es apretada como camisa de Dale. fuerza
y van a ver que la razón es tan sencilla y tan lógica que no se van a poder perder ese programa. Ya lo estaremos viendo. Por acá Brenda en LinkedIn nos dice que muchas gracias. El doctor Jacobo Newman, muchísimas gracias Jacobo por acompañarnos, creador del concepto de esquizofrenia, ahorita que se volvió a poner de moda por ahí con algunos videos. Héctor, pues muchísimas gracias y a todos los que nos acompañan, muchas gracias y nos veremos pues muy pronto en el siguiente programa. Nos vemos el próximo jueves, aquí los esperamos en el programa de Café de Innovación. Gracias, Héctor, gracias a todos por acompañarnos y hasta el próximo jueves. Hasta pronto, gracias. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está habiendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m. transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café